En nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas, estábamos estudiando el anterior domingo sobre dos versículos que venían luego de la tentación de Jesús en el desierto. Recuerdan que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás y luego de la tentación, Lucas en dos versículos nos resume un año entero de ministerio del Señor Jesús. Eso quiere decir que entre el versículo 13, decíamos el anterior domingo, de Lucas capítulo 4, y el versículo 14, hay un año entero de distancia. Lucas nos resumía en esos dos versículos cuatro aspectos generales del ministerio de Jesús. Número 1, nos decía que Jesús dependía del Espíritu Santo en su ministerio. Número 2, nos estaba diciendo que Jesús impactó en la sociedad con su ministerio. Número 3, nos dijo que Jesús usó las sinagogas como epicentro de su predicación. Y por último, número 4, Lucas nos mencionaba en esos dos versículos que Jesús tenía una popularidad condicional. Es decir, que las personas seguían a Jesús emocionadas y con mucho agrado hasta que Jesús les decía las cosas como son, es decir, la verdad, ¿verdad? Y traspasaba con la espada de doble filo esa alma que tenemos. En la mañana de hoy vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas lo que continúa de los versículos 14 y 15, es decir, los versículos 16 al 21. 16 al 21. No vamos a acabar hoy todo el pasaje, que es hasta el versículo 30, eso vamos a terminarlo el próximo domingo, pero hoy vamos a estudiar el ministerio de Jesús en Nazaret y el siguiente domingo las reacciones del ministerio de Jesús en Nazaret. Hoy vamos a tocar 3 puntos. Número 1, Jesús en una sinagoga de Nazaret. Número 2, Jesús lee las Escrituras en la sinagoga. Y por último, número 3, vamos a escuchar o vamos a ver algunas pautas del sermón de Jesús en base a Isaías 61, que es lo que nuestro Señor Jesús hace lectura en esa sinagoga. Vamos a empezar con nuestro primer punto. Jesús en una sinagoga de Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 16. Ahí en sus Biblias, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Todos sabemos, hermanos, porque la Escritura, que es nuestra base, la Escritura nos lo afirma así, que Jesús nació en Belén, la ciudad de David, ¿verdad? También nosotros sabemos que en la vida adulta de Jesús y en su ministerio, Él se ha movido mucho más activamente en Capernaum, la ciudad de Capernaum. Pero aunque nació en Belén y por así decirlo, se movió activamente en Capernaum, Jesús es conocido como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la razón? Bueno, Lucas lo menciona ahí. Y la razón es que que nuestro Señor Jesucristo creció y se crió en Nazaret. Jesús vivió su infancia y su juventud en Nazaret. Ahí fue en donde Él se fortaleció y se desarrolló en sabiduría, como dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Ahora, vamos a hablar un poquito breve sobre la geografía de Nazaret, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito la geografía de Nazaret y vamos a ver cómo esto nos va a ayudar a entender también algunas cosas de la historia, ¿no? Nazaret, hoy en día, en la actualidad, es una de las ciudades más pobladas de Israel. Podría decirse que es la más poblada de Israel. Está cerca de Jerusalén, aproximadamente a 120 kilómetros de la ciudad santa. Está situada a la mitad, ¿verdad? La mitad entre
el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Está en la mitad. Luego, en cuestión en qué territorio está Nazaret, se encuentra en un lugar donde hay muchas montañas rocosas. Es una región con muchos desniveles, es decir, una región montañosa. De ahí nosotros podemos tal vez entender en la historia que vamos a estudiar o que estamos estudiando, cómo más adelante en el rechazo que las personas tienen con Jesús, lo llevan a una montaña, es decir, pasan de la sinagoga a una montaña y tratan de despeñarlo, ¿no? Es porque era una región montañosa, tenían montañas en todo lado, ¿no? Rodeada de montañas y tenían esa facilidad de poder subir a una montaña, ¿no? Ahora, ¿por qué tanto énfasis del escritor de Lucas de darnos esta información del lugar de crianza de Jesús? ¿Qué importancia tiene saber dónde se crió Jesús? Bueno, este dato, hermanos, es muy importante, es muy relevante en la historia, sobre todo porque tiene repercusiones en la reacción de las personas más adelante hacia Jesús. ¿Por qué lo rechazaban? Tiene mucho que ver con el lugar donde fue criado. Ahora, otro aspecto que vamos a ver en este versículo 16 es que Jesús va a la sinagoga un día de reposo, que es conocido como el Sabbat. Y la frase que marca esta porción no es necesariamente que Jesús haya ido un día de reposo ahí a la sinagoga, porque todos los judíos lo hacían. La frase que marca este texto es cuando dice conforme a su costumbre. Lo pueden ver, ¿no? En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El día de reposo es un día apartado por Dios mismo para que los que pertenecen al pueblo de Dios puedan refrescar sus almas al acudir ahí y escuchar la palabra de Dios, deleitar sus sentidos con la presencia especial de Dios en esa reunión. Debemos recordar, hermanos, que el día de reposo es algo que nosotros debemos cada vez tratar de tomarlo más en serio. La Escritura dice en Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día del Señor. Hermanos, esta parte me llamó mucho la atención al preparar el mensaje para el día de hoy. Los judíos otorgaban reuniones establecidas en el día de reposo para que los del pueblo de Israel pudieran acudir y adorar, escuchar la palabra de Dios y de esa manera el centro de ese día de reposo sea Dios, ¿verdad? Sea el Señor. Porque no solamente se trata de descansar el cuerpo, porque el día de reposo tiene que ver con descansar el cuerpo, ¿verdad? Estamos toda la semana de alguna manera afanados en muchas cosas, el trabajo, problemas, etc. Es decir, que nuestra mente, que nuestro cuerpo está activo y necesita descanso. El Señor nos ha diseñado así. Desde el Génesis Él ya dijo que el día de reposo era para descansar, ¿no? Pero no solamente para descansar el cuerpo, sino también para descansar y refrescar el alma en Dios. Ese es el punto en el cual nosotros podemos ver acá que tiene mucho de espiritual, ¿no? Mucho de refrigerio espiritual la reunión de este día, del día del Señor. Los judíos daban al pueblo la oportunidad, ¿no?, de poder refrescar su alma en el día de reposo. Ahora, algo llamativo es que Jesús participaba de estas reuniones establecidas. Jesús. Era la costumbre de Jesús, como vemos en el texto, era la costumbre de nuestro Señor asistir a estas reuniones establecidas para adorar y escuchar la Sagrada Escritura. Hay un teólogo llamado William Hendrickson que dice lo siguiente:
Si bien en relación con su naturaleza humana, Jesús estaba en cuanto a conocimiento, sabiduría, etcétera, muy por encima de cualquier otro que impartiera instrucción en la sinagoga, Jesús no dejaba de asistir. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo este comentarista? Jesús, desde sus 12 años, y es algo que hemos estudiado en nuestra lectura consecutiva de Lucas, desde sus 12 años Jesús ya mostraba sabiduría, conocimiento, asombraba a los doctores de la ley. ¿Recuerdan esa escena cuando está en el templo y José y María lo estaban buscando, ¿no? Dice que Jesús asombraba con su sabiduría y conocimiento a los doctores de la ley, a sus 12 años. Ahora imagínense, aquí Jesús ya tiene 30 años. A sus 30 años, nuestro Señor Jesús, podríamos decir que estaba, humanamente hablando, ¿no?, en una cúspide de conocimiento y sabiduría. Pero aún así, aunque seguramente Él sabía más y podría incluso enseñar mejor que cualquiera de los que estaban ahí en la sinagoga, nuestro Señor Jesús agarró ese hábito piadoso de ir a la sinagoga. No dejaba de asistir. El Verbo encarnado, si el Verbo encarnado, hablando de Jesús, ¿no?, Dios hecho hombre, tenía el hábito piadoso y más que un hábito, la intención gozosa de presentarse en obediencia ante su Padre en una reunión convocada por Dios mismo, porque recuerden que Dios santificó el día de reposo, ¿verdad? Es decir, Dios es quien puso la cita. Este día, dedíquenlo para mí. Definitivamente, si Jesús hacía lo que hacía, nos dejó a nosotros ejemplo. El apóstol Pedro dice que Jesús dejó huellas para que nosotros vayamos por ellas, ¿no? Nosotros tenemos que tener al Hijo Eterno, Jesús, como nuestro ejemplo. Y si Él en su humanidad mostró esa obediencia, ¿no?, en el tema de acudir a esas reuniones establecidas en honor al Señor, nosotros vamos a tener que de alguna manera empezar a moldear algunas cosas en nuestra vida en ese sentido, ¿no? Presentarnos de forma especial ante Dios como un pueblo que tiene una cita con su amado Salvador, como una esposa, la iglesia, que quiere encontrarse anhelando el momento de ver cara a cara a su esposo Cristo, ¿verdad? Estas reuniones son un preámbulo de ese encuentro. Salmos 122:1 dice, es un salmo de David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Se dan cuenta la actitud de David al juntarse con personas que tenían ese mismo deseo de ir a reunirse a la casa de Dios? Yo me alegré, dice David. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de la reunión del día del Señor? ¿Qué piensas de la reunión del día del Señor? Y en cuestión a actitudes, ¿te alegras al recordar que te reunirás con tus hermanos para adorar y escuchar las palabras del poderoso Dios que los rescató? ¿Te alegras? ¿Te gozas de eso? Y por último, ¿estás haciendo todo lo posible para que el día de reposo sea un día santificado para Dios? Jesús lo hizo así. La pregunta es, ¿lo haremos también nosotros? Vamos a ver punto número 2. Punto número 1 era que Jesús entra a una sinagoga en Nazaret. Número 2, Jesús lee las Escrituras en la sinagoga. Jesús lee las Escrituras en la sinagoga. Vamos a hacer una lectura rápida de Lucas capítulo 4, versículos 17 al 20. La palabra de Dios dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, para contextualizar un poco más este momento de Jesús leyendo la palabra de Dios en las Escrituras, vamos a ver un poco sobre la liturgia del culto en una sinagoga. ¿Qué es una liturgia? Bueno, la liturgia es el orden cronológico en el que se va haciendo un culto, ¿no? Por ejemplo, el orden de un culto judío en una sinagoga va de la siguiente manera. Primero, había un momento de acción de gracias o palabras de bendición al inicio, ¿no? Se levantaba el encargado o un sacerdote que estaba ahí y daba palabras de acción de gracia o bendiciones. Y generalmente usaban para esas palabras de bendiciones el Shema, que el Shema, por cierto, es una plegaria basada en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Pero para nosotros es mucho más conocido los versículos 4 y 5, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo conocemos, ¿verdad? Ese es el Shema. Y es una de las plegarias, podría decirse, más sagradas para los israelitas. Ellos la usan constantemente. Y esta era una palabra de bendición que se realizaba al principio de sus reuniones. Luego de estas palabras de bendición venía una palabra de oración, que al final culminaba con un amén congregacional, ¿no? Todos decían amén a la oración que se hacía luego. Después de eso venía la lectura de un pasaje del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los que escribió Moisés. Se hacía lectura de cualquiera de esos libros, una lectura de uno de esos libros, en hebreo, y luego se hacía una traducción al arameo. Luego de esa lectura del Pentateuco venía otra lectura, ¿no? La sección conocida como la Haftarah. La Haftarah es la sección en donde se hacía una lectura, ahora no del Pentateuco, sino de los profetas. De los profetas. Y se hacía de la misma manera, se lo leía en hebreo y luego se lo traducía al arameo. Luego de la lectura de los profetas venía un sermón, unas palabras de exhortación de esa lectura anteriormente, ¿no? La de los profetas. Y por último, recuerden que estamos viendo la liturgia de un culto en la sinagoga. Por último, terminando el culto, había unas palabras de bendición final. Y si no había un sacerdote, alguien se levantaba y simplemente oraba, ¿no? Y todos terminaban diciendo amén. Ahora, ¿por qué hicimos este recuento de lo que era un culto judío en la sinagoga? Como podemos apreciar, hermanos, en los elementos litúrgicos del culto en la sinagoga, nuestro Señor Jesús participó en la sección denominada la Haftarah. El momento en el que se leía una porción de los profetas, ¿no? En este caso, nuestro Señor Jesús leyó al profeta Isaías en el capítulo 61. Y luego de la lectura vino un sermón. Jesús, luego de leer, expuso Isaías 61, versículos 1 y 2. Explicó de qué trataba el tema, ¿no? Un comentarista nos da el siguiente aporte sobre este contexto del culto judío, ¿no? Y esto es muy importante para lo que vamos a aprender en este punto. La libertad de la sinagoga, dice este escritor, la libertad de la sinagoga suponía que cualquier persona considerada idónea por el gobernante o gobernantes de la sinagoga tenía el privilegio y era instada a pronunciar el sermón. ¿Se dan cuenta lo que dice este autor? Que había libertad en la sinagoga, pero que solamente
alguien que era considerado idóneo, es decir, capacitado, capaz. Esa persona era tomada en cuenta para participar en la lectura, ¿no? Y en la exposición del texto. ¿Se entiende ahora lo que estamos viendo? Nuestro Señor Jesús hizo la lectura. Eso quiere decir que Él fue considerado idóneo para participar activamente en el servicio de adoración al Señor. Los encargados de la sinagoga, aunque como todos nosotros, ¿verdad?, seres humanos imperfectos, pero los encargados de la sinagoga tenían, a pesar de su imperfección, la responsabilidad de discernir la idoneidad de los participantes en el servicio de adoración. Jesús siempre mostró un buen testimonio. La palabra de Dios dice que la gente daba buen testimonio de Él. Incluso estamos viendo en el contexto de que Jesús está en el lugar donde se crió. La gente conocía cómo era Jesús. Sabían que Jesús era desde muy pequeño un hijo obediente, que nunca hacía renegar a sus padres. Sabían que Jesús siempre era, de alguna manera, mostraba que era justo, no mentía. La palabra de Dios dice, el apóstol Pedro, ¿no?, que nunca una mentira salió de su boca. Entonces, tenía un buen testimonio. Tenía un buen testimonio. Y también mostró que tenía facultades óptimas de conocimiento de la Escritura. Hace un momento les mencionaba, ¿no?, que desde sus 12 años Jesús ya sorprendía a los escribas, a los doctores de la ley, con lo que Él decía. Jesús era completamente conocedor de las Escrituras. Y ese conocimiento venía acompañado de una autoridad y sabiduría al momento de enseñar la palabra. Cuando hablamos de alguien idóneo, estamos hablando de alguien apto, alguien preparado. ¿Cómo lo aplicamos esto, hermanos, para nuestra vida? Es necesario, hermanos, tomar en serio el orden para el servicio de nuestro Dios. Todos somos sacerdotes del Rey, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9, ¿no? Somos real sacerdocio. Pero aquí hay algo importante. Aunque somos real sacerdocio y aunque todo cristiano es sacerdote del Rey, no todos tenemos el mismo o los mismos dones espirituales para servir a ese Rey. Dios nos ha dado diferentes dones y las maneras en las que vamos a servir a ese Rey van a ser de maneras distintas. Debemos discernir, hermanos, quiénes son idóneos. Por ejemplo, para explicar esta parte, el apóstol Pablo escribe a la iglesia local en Roma, a los romanos, en el capítulo 12, versículos 6 al 8, hablando del tema de los dones espirituales que Dios le da a los cristianos. Él dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Eso quiere decir que si tienes el don de servicio, sirvas, ¿no? El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los encargados de la sinagoga, hermanos, permitieron a Jesús enseñar porque vieron en Él alguien capacitado para enseñar. Primero, porque Jesús vivía una vida de buen testimonio que le respaldaba. Y segundo, por la capacidad de poder enseñar, de poder expresar el conocimiento vasto que Él tenía de las Sagradas Escrituras. Esos dos elementos son muy importantes para poder discernir la idoneidad de una persona, ¿no? Bien dijo Pablo a la iglesia local de Roma que el don espiritual que has recibido sea el servicio que realices para la gloria de Dios. Si de servicio, para servir; si de exhortación, para exhortar; si de enseñanza, para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, en muchos lugares, con la excusa, no excusa, sino con la verdad, ¿no?, con la verdad de que todos somos sacerdotes, tristemente se ha llegado a caer al tema de que hay muchos que están sirviendo en áreas en donde Dios no los ha capacitado.
en donde Dios no les ha dado el don para servir en esa área, ¿no? El ejemplo de repente más vistoso, más claro es el de la enseñanza, ¿verdad? Hay muchos lugares en donde de repente hay personas que están enseñando, pero que Dios no los ha capacitado para enseñar. Y recuerdo lo que dice Pablo, ¿no? El que tiene el don de enseñanza, en la enseñanza. El de exhortación, exhortando, ¿no? Eso quiere decir, hermanos, de que uno tiene que buscar el don que Dios le ha dado para servir con ese don. Ahora, ¿es pecado que alguien que no tiene el don de enseñanza se pare delante de un púlpito para enseñar? No es pecado en sí, pero de alguna manera sí conlleva a acciones que pueden hacer pecar. Porque, hermanos, alguien que no está capacitado, otra vez usando el ejemplo de la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Alguien que tal vez no está capacitado para la enseñanza, obviamente no va a instruir bien al pueblo de Dios, y por eso es que de repente ahora se ve que hay mucha inmadurez en la cristiandad. Muchos cristianos que son creyentes de años, pero siguen siendo niños espirituales. ¿Se dan cuenta cómo no es pecado en sí que alguien enseñe sin tener el don, pero de alguna manera esa actitud puede llevar sí a pecado? Porque un niño espiritual va a seguir con sus luchas, ¿no? Un niño espiritual va a seguir de repente con las mismas actitudes. Un niño espiritual no va a poder discernir en el momento de tomar decisiones importantes en su vida, porque sigue siendo un niño espiritual. De eso se queja el autor a los Hebreos, ¿no? Cuando dice, cuánto muchos de ustedes ya, debiendo ser ya maestros, siguen teniendo necesidad de leche, ¿no? Hablando de la inmadurez de muchos de los hebreos cristianos. Entonces, hermanos, esta parte de la idoneidad, ¿no? De reconocer dones y servir con esos dones en la área en donde Dios me ha capacitado, es muy importante. ¿Y por qué hemos hablado de esto cuando estamos hablando de Jesús, ¿no? En la sinagoga. Bueno, los encargados de la sinagoga se dieron cuenta, conociendo a Jesús, que Él era apto para enseñar. Y ahora le dieron la libertad de enseñar. No cualquiera podía hacerlo, ¿no? Era un privilegio. ¿Y cómo lo aplicamos eso ahora a nuestras vidas? Hermano, ¿tú ya sabes qué don espiritual tienes? Eres cristiano, has creído en Jesús, tienes el Espíritu Santo morando en ti. ¿Sabes cuál es el don espiritual que Dios te ha dado? Para que le sirvas. Porque el don es para servir al Señor. Y si ya lo sabes, estás tomando iniciativa en pulir ese don para que los encargados puedan discernir tu idoneidad, para tomarte en cuenta de forma activa en el servicio de adoración, así como en la sinagoga, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, descubrir nuestros dones y servir al Señor de una forma activa en la área en donde Él me ha capacitado para hacerlo. Y por último vamos a ver, número 3, el sermón de Jesús en base a Isaías 61. Ahora, no se me asusten, hermanos, ¿no? No vamos a predicar todo el sermón de Jesús, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 21. La palabra de Dios dice así: y comenzó a decirles, Jesús, ¿no? Luego de leer Isaías 61, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, aquí hay que aclarar que ese no es todo el sermón de Jesús. Si no, Jesús hubiera batido el récord del sermón más corto en toda la historia de la iglesia, ¿no? Esta es solamente la introducción de su sermón. ¿Se dan cuenta cómo empieza? Dice, y comenzó a decirles. Es decir, que no era todo lo que dijo, sino era el principio. Pero en parte, esto era lo que le dio sentido a todo lo demás. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías 61. Recuerden, Jesús leyó una porción de Isaías. En esos tiempos no habían capítulos en los pergaminos o en los rollos que ellos usaban, ¿no? Pero nosotros ya ahora leyendo y con nuestros capítulos sabemos que Jesús leyó Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2.
¿Y qué es lo que enseñó Jesús en base a ese texto? Bueno, este pasaje de la profecía de Isaías se puede convertir fácilmente en un sermón completo. Esa es la razón por la que yo no voy a exponer el texto de Isaías 61 hoy. Pero lo que vamos a hacer en esta ocasión es mostrar solamente un bosquejo del sermón de Jesús para poder palpar un poco el tema de lo que habló Jesús. Y vamos a desglosar solamente en 2 puntos el sermón de Jesús. Podemos decir entonces que el sermón de Jesús tuvo 2 encabezados. Número 1, Jesús habló de su identidad en este sermón. Y número 2, Jesús habló de su obra redentora. 2 puntos. El sermón de Jesús, súper sencillo, pero se van a dar cuenta cuán profundo es. Jesús habló de su identidad, ¿no? El texto ahí en el versículo, creo que es 18, 17, cuando empieza a leer el Señor Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En el texto paralelo de Isaías 61, completa diciendo: porque me ha ungido Jehová, ¿verdad? Ahora, todos saben, los judíos incluso saben, que ese texto de Isaías 61, el que está hablando y el que está diciendo me ha ungido Jehová, es el Mesías. Hasta los judíos lo saben y lo reconocen así. Jesús está diciendo que Él es el ungido de Dios, que Él es el escogido. Cuando Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, Él estaba diciéndoles a todos: yo soy el Mesías. Yo soy aquel ungido que ustedes están esperando. Yo soy aquel escogido de Dios que vino a hacer una tarea en esta tierra, una obra en esta tierra. Yo soy. Y la muestra de esa identidad es que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ustedes recuerdan, no lo hemos estudiado hace mucho, fue hace poco, el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando Juan lo bautizó, dice en Lucas capítulo 3, versículo 22, que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora Jesús, en la sinagoga de Nazaret, en su sermón, en tono de cumplimiento, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Yo soy el Mesías. Yo soy aquel en el cual el Espíritu está, y yo soy aquel quien Dios escogió. Yo soy el Mesías. ¿Se dan cuenta? La identidad de Jesús. El punto número 1 del sermón del Señor. Y ahora vemos el punto número 2. El punto número 2 del sermón de Jesús es cuando Él habla de su obra redentora. Jesús habla de su obra redentora. En el verso 18, y resumiendo, el texto de Isaías 61 nos va a decir que el Mesías iba a dar buenas nuevas a los pobres, iba a sanar a los quebrantados de corazón, iba a pregonar libertad a los cautivos, iba a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los prisioneros y predicar el año agradable del Señor. Todo eso iba a ser el Mesías. Y ahora Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se ha cumplido. Ahora, hay que recordar, hermanos, que cuando Jesús está leyendo y predicando en esta sinagoga, ya ha pasado 1 año desde su bautismo. Jesús ya ha tenido 1 año de ministerio para poder hacer muchas cosas, y ahora en la sinagoga poder decir: se han cumplido estas cosas. Primero voy a hablar en aspectos terrenales, ¿no? En un lenguaje físico. Jesús predicaba a los pobres, ¿sí o no? Nuestro Señor Jesús, a diferencia de muchos otros predicadores, Él se enfocó en aquella sección de la sociedad que era apartada, ¿no? O como decimos aquí en Cochabamba, raleada, ¿no? Aquellos que eran puestos a un lado, no, los leprosos, las viudas, los desamparados, no. Jesús predicó a los desamparados, a los pobres. Jesús dio vista a los ciegos.
que podríamos decir que de repente es un resumen de todos los milagros que hizo Jesús. La vista a los ciegos, que es algo asombroso, de repente solamente es un ejemplo de todos los milagros que hizo Jesús en ese primer año de ministerio. Nuestro Señor Jesús se tiene, ¿no?, su primer milagro registrado en las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino, devolvió vista a los ciegos, hizo escuchar a los sordos, levantó muertos. Entonces, podemos nosotros decir que sí, Jesús hizo grandes milagros. Pregonar libertad, ¿no? Pregonar libertad. La predicación de Jesús de que ha llegado el reino de Dios es prácticamente pregonar libertad. Yo vengo a dar libertad. Sabemos que la obra de Jesús, recuerden que estaba hablando en un lenguaje terrenal, en un lenguaje físico. Todas estas cosas en las que Jesús sanó personas o en las que Jesús predicaba a los pobres, sucedieron en ese primer año de ministerio. Pero hermanos, nosotros sabemos que el ministerio de Jesús es mucho más que algo físico. Es algo esencialmente espiritual. Es una obra total donde el cuerpo y el alma deben ser redimidos. El Evangelio llegando a los pobres en espíritu, por ejemplo. Que ahí ya definitivamente ya no estábamos hablando de alguien con problemas económicos, ¿verdad? La pobreza en espíritu la puede tener hasta el más millonario de este mundo. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 6, versículo 20, que los pobres en espíritu, los que se contristan delante de Dios, de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien está contristado en el espíritu y acude al Señor así, es porque está arrepentido de sus pecados. Y va rendido ante Él pidiendo misericordia. Y obviamente el reino de Dios es para aquellos, porque ellos creen en el Evangelio. Entonces acá ya no estamos hablando de un sector en la sociedad, ¿no?, los pobres, sino de una condición espiritual. Los pobres en espíritu. El Señor predicó a los pobres en espíritu. Da libertad a los cautivos, a los esclavos, pero no a aquellos esclavos de una guerra, no. A los esclavos del pecado, a los esclavos de Satanás. Da vista a los ciegos por el pecado, ¿verdad? Todos nosotros somos conscientes que una persona que no conoce al Señor está con una venda en los ojos. Y el Señor da vista en medio de las tinieblas. Y cuando se refiere al año agradable del Señor, que fue algo que el Señor predicó, el año agradable del Señor, se está refiriendo al año del favor del Señor. Y ese año de favor del Señor llega para todo creyente, para todo verdadero creyente, creyente en Jesús, creyente en el Evangelio de Jesús. Porque una persona que es verdadero creyente es verdaderamente libre. Dice la palabra de Dios en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, si Jesús, si Cristo, el Mesías, te da libertad, eres verdaderamente libre. Un teólogo dice lo siguiente: cuando se declara no culpable a un hombre acusado, él está libre. Del mismo modo, cuando un esclavo ha sido emancipado, está libre. Pero el juez o el emancipador, por regla general, no adopta al individuo liberado como su propio hijo. Pero cuando el Hijo, Jesús, hace libre a alguien, éste será verdaderamente libre, regocijándose en la gloriosa libertad de su condición de hijo. Hermanos, el que nos liberta, nos adopta como hijos. No solamente nos liberta y nos dice, bueno, ya vayan, ¿no? Somos sus hijos cuando creemos y somos liberados por Él. Somos sus hijos. Y no hay nada más glorioso que eso. La pregunta tal vez en esta mañana, y concluyendo, en primer lugar es, ¿tú ya eres libre? ¿Jesús ya te ha liberado verdaderamente? Recuerda,
que más que una liberación física, estamos hablando de una liberación espiritual. Cree en el Evangelio de Jesús. Porque somos pecadores, ¿verdad? Pecamos. Hasta con el pensamiento pecamos. Y la palabra de Dios dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Con las acciones, con palabras, con actitudes, pecamos en todo tiempo. Pero para eso vino Jesús, para dar libertad a los esclavos del pecado. Nosotros estamos desagradando a un Dios que es santo, santo, santo. Y ese Dios santo envió a su Hijo amado, que es santo, santo, santo. Y siendo perfecto y justo, murió en una cruz por nosotros los injustos. Para que los que creen en Él tengan vida eterna. Y ya no vayan a la condenación, sino que pasen de muerte a vida. Porque dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Jesús. Pero cuando lo conoces, pasas de muerte a vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y por último, para los creyentes, Jesús, conforme a su costumbre, asistía a las reuniones establecidas de adoración. Hermanos, nosotros estamos siendo desafiados a hacer un hábito piadoso el asistir a las reuniones con un corazón deseoso de encontrarse de forma especial con su Señor y Salvador amado. No asistir a las reuniones te priva de muchas bendiciones. Sí, hermano, porque el Señor dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y donde está el Señor, ahí se derrama la bendición del Señor. Cuando se predica la palabra de Dios de forma pública para el pueblo, hermanos, se está impartiendo bendición. Y si no asistes, te estás perdiendo la bendición. Pero también hay que ver la otra parte. Si no asistes, tú también estás privando a tus otros hermanos de las bendiciones que Dios quiere darles a través de los dones que Dios te ha dado. Porque Dios te ha dado dones para servir a tus hermanos y bendecir a tus hermanos a través de ti con los dones que Él te ha dado. Y cuando no asistes, los estás privando de esos dones, de ese regalo que el Señor te ha dado para servir. Número 2. Jesús fue considerado idóneo, capacitado moral e intelectualmente para servir en el culto de adoración en esa sinagoga en Nazaret. La pregunta nuevamente para nosotros es, ¿tú ya sabes cuál es el don espiritual que te dio el Señor para servirle en esa área? Otra pregunta para finalizar y para ir meditando en este aspecto. ¿Hay un equilibrio entre tu forma de vida y las capacidades que el Señor te ha dado? Porque recuerda, Jesús tenía un buen testimonio, pero también las capacidades para enseñar, ¿no? Pero ambas deben complementarse para ser idóneo. Hermanos, que el Señor haya tocado nuestros corazones con lo que Él nos ha dicho en esta mañana con la lectura de este pasaje. Y que verdaderamente nosotros nos sintamos desafiados a moldear muchas cosas en nuestra vida, tal vez en el tema de nuestra asistencia en el día del Señor, o tal vez en el tema de yo no sé qué don tengo, qué don espiritual el Señor me ha dado. Acércate, hermano, ¿no? Acércate, hermana, a nosotros, al hermano Andrés, a mi persona, y de repente podemos ayudarte a indagar y a buscar espacios en donde puedas descubrir el don que Dios te ha dado. Porque si eres cristiano, está hecho y dicho que tienes un don espiritual y debes descubrirlo. Vamos a orar para terminar.